habíamos entendido entonces que este símbolo que está acá descrito está de alguna manera manifestando el efecto que provoca un evento sobre otro, ¿no? Quiere entonces que hay un evento primero, ¿no es cierto? Y este va a influir entonces de alguna manera o no en un segundo evento, ¿no? Que se da en instantes posteriores. Y por supuesto la definición es la misma, ¿no? Que nosotros vimos cuando describimos la frecuencia relativa condicional. El concepto es exactamente el mismo, ¿sí? Y que acá tiene como una intencionalidad muchísimo más clara en términos de que un evento entonces provoca algún trastorno, ¿no es cierto?, en la medida de probabilidad del evento siguiente, ¿no? Muy bien. Habíamos definido entonces este concepto, así que por lo tanto desde un punto de vista simbólico es muy importante. ¿En qué sentido? No es lo mismo este símbolo con ese símbolo, ¿ya? Este símbolo está diciendo que está midiendo la medida de probabilidad de A cuando actúa. Es decir, estoy calculando entonces la medida de probabilidad de A, pero sabiendo que ocurrió algo antes, ¿sí? En cambio esta es simplemente la medida de probabilidad de A sin ningún tipo de conocimiento. ¿Está bien? Bajo esa restricción del uso de la simbología, si estos dos conceptos resultan ser iguales, lo que estamos diciendo es que si aconteció el evento B y la medida de A no cambió, significa entonces que en modo alguno, ¿no es cierto?, afecta, ¿no es cierto?, al evento A. Y por lo tanto, entonces, esos dos eventos vamos a decir que son entre ellos independientes. ¿Sí? ¿Está bien? Y de ahí entonces se deduce que si esta cosa es así, como esta expresión es lo mismo por la definición que tenemos allá arriba, ¿no es cierto?, la probabilidad de A inter B dividido por la probabilidad de B, y como esto fuese igual a la probabilidad de A, entonces al multiplicar la probabilidad de B hacia el otro lado, entonces deducimos la proposición que nos dice o nos garantiza que dos eventos entonces van a ser independientes si el producto de sus medidas, como si no hubiese actuado nada antes, es exactamente igual a la probabilidad de que ambos ocurran. ¿Sí? ¿Está bien? Y allá arriba está la definición, ¿no es cierto?, que habíamos dado, ¿no?, de probabilidad de dos eventos que son entre sí independientes. Y habíamos extendido entonces esta noción de probabilidad de que acontezcan eventos uno tras otro a esta definición que damos acá, en la segunda definición que está ahí, o la segunda proposición, que es bastante simple si tenemos claro, ¿no es cierto?, esta noción. Y nosotros la habíamos comprobado, ¿no es cierto?, con tres eventos, ¿no es cierto?, con cuatro eventos. Por ejemplo, la probabilidad de que ocurra A, ocurra B y ocurra C. ¿Sí? De acuerdo con esa forma, suponemos que ocurrió primero A, después B y después C. Entonces, de acuerdo con eso, es que ocurra A por la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A, por la probabilidad de que ocurra C, dado que ocurrió A y. ¿Sí? Y de esta igualdad, ¿no es cierto?, sacamos, ¿no es cierto?, la demostración de que efectivamente estos dos conceptos, este concepto y este concepto, son exactamente el mismo. ¿Sí? Utilizando entonces el concepto de probabilidad condicional. ¿Qué razón? Porque acá queda entonces la probabilidad de A, acá eso queda la probabilidad de B inter A, dividido por la probabilidad de A, y acá quedaría entonces la probabilidad de C inter A inter B, dividido por la probabilidad de inter B. Y algebraicamente entonces se cancela todo salvo la probabilidad de A inter B inter C. Así que por lo tanto estos dos conceptos son exactamente el mismo y por lo tanto entonces desde un punto de vista matemático son exactamente iguales. ¿Sí? Bueno, evidentemente si los eventos son independientes, ¿no es cierto?, estas dos cosas por efecto de la primera definición, ¿no es cierto?, de la primera proposición, es que es el producto de los eventos. Entonces sería la probabilidad de B por la probabilidad de C, por lo tanto quedaría la probabilidad de A por la probabilidad de B por el de C, es exactamente la probabilidad de
3 eventos cuando estos entre sí, 2 a 2 son independientes, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver, imaginemos que ese rectángulo que está ahí está conteniendo todos los eventos posibles de un espacio muestral. Todos los resultados posibles de una experiencia. Y por lo tanto, en ese conjunto de situaciones, ¿no es cierto?, hay subconjuntos que yo puedo formar y que les voy a llamar entonces una partición. Es decir, el espacio muestral completo se puede subdividir, ¿no es cierto?, en este caso, por ejemplo, en 3 partes. Todos los elementos que están en E1, todos los elementos que están en E2 y todos los elementos que están en E3. ¿Sí? Y por lo tanto, yo puedo decir entonces que entre E1 y E2 no tiene elementos comunes, entre E2 y E3 tampoco tiene elementos comunes y entre E1 y E3 tampoco tiene elementos comunes. Es decir, no se traslapan. ¿Sí? Eso es. Así por lo tanto, como no tienen eventos comunes entre las partes E1 y E2, E1 y 3 y E2 y 3, no tienen elementos comunes, y la unión, ¿no es cierto?, de esos subconjuntos conforman todo el espacio muestral, entonces lo que tengo allí, ¿no es cierto?, es, o le voy a poner un nombre a ese tipo de conjunto y le vamos a llamar una partición. ¿Sí? Como un puzzle, ¿no? ¿Sí? Porque conozco los pedacitos, ¿no es cierto?, y por lo tanto entonces al unirlos todos construyo todo el espacio muestral. Pero en ese caso como que A tenía una parte de E1, de 2 claro, y de 3, pero no la totalidad de los 3. No, claro. porque esto es lo que ocurre, ¿no es cierto? Teníamos esto, ¿no? Ahí, ¿no es cierto? Y teníamos conjunto, acá está E1, acá está E2, y aquí está E3, ¿no es cierto? Y aquí está A, un evento cualquiera. Entonces voy a describir ese evento A en términos de esta partición. Entonces, conjunto A, por ejemplo, acá, es este pedacito, que sería entonces A inter 1. Sería entonces A inter 1. Y se le une ahora este otro pedacito, que sería entonces A inter 2, ¿no es cierto? Y se le une este otro pedacito que está acá, sería A inter 3, ¿no es cierto? Así que por lo tanto, si pego esos 3 pedacitos, voy a contribuir entonces todo el evento A. ¿Sí? Bien. Teniendo eso resuelto, observamos lo siguiente. Si yo tomo un elemento acá de X y sé que ese elemento X también está acá, ¿podrá ocurrir? No. La respuesta es no, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque si este elemento está acá, significa que está en E1. Sí. Y si este elemento está acá, significa entonces que está en E2. Por lo tanto, ese elemento está en E1 y en E2, pero nosotros hemos dicho que E1 y E2 no tienen elementos en común. Así que por lo tanto, entre ellos son Independientes. no, son ¿Uno? disjuntos. ¿Sí? Disjuntos. Son disjuntos, o sea, no tienen elementos comunes. ¿Sí? Como no tienen elementos comunes, la probabilidad de A es la probabilidad de cada uno de sus trozos de eventos. Es la probabilidad del primero, más la probabilidad del segundo, más la probabilidad del tercero. ¿Sí? Claro. Eso es lo que ocurre. Y acá lo que tenemos, ¿no es cierto?, utilizando la probabilidad condicional, sería entonces la probabilidad de A dado de 1 por la probabilidad de 1 más la probabilidad de A dado de 2 por la probabilidad de 2 más la probabilidad de A dado de 3 por la probabilidad de 2. Usando entonces la simbología que ya habíamos construido antes, entonces puedo describir entonces que la probabilidad del evento A en términos de los elementos de la partición E1, 2 y 3 queda descrita de esa manera. ¿Ve? ¿Sí? La probabilidad de A dado de 1 por la probabilidad de 1 más la probabilidad de A dado de 2 por la probabilidad de 2 más la probabilidad de A dado de 3 por la probabilidad de E3. Todo esto se descrita de esa manera en términos, por supuesto, de lo que ocurre entonces con el 1, 2 y 3. Así que por lo tanto, si yo tengo un espacio muestral y encuentro entonces una partición en donde conozco
las probabilidades de cada una de esas partes, entonces yo puedo escribir cualquier evento en términos de las probabilidades de esas partes. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es lo que acontece entonces. Un ejemplo, para que ustedes Pero, puedan tener entonces una visión de cómo se podría aplicar esta noción. ¿Ven? La parte A dice: en una empresa, la producción total está controlada por 3 máquinas. ya. Por la máquina L, por la máquina M y por la máquina N. L produce el 25% de la producción. ¿Sí? M produce el 45% de la producción y N produce el 30% de la producción. Eso hace entonces el 100%. ¿Sí? Ujú. Pero además dice que L en su producción tiene un 1% de defectuosos. Además dice que M en su producción tiene un 2% de defectuosos. Y finalmente N en su producción genera entonces un 1,5% de elementos defectuosos. ¿Sí? ¿Se ven? Entonces la primera pregunta dice: se saca un producto al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Voy a cambiar el lenguaje y lo vamos a remitir a un problema de la PSU o de la prueba de carga. ¿Sí? ¿Cómo se podría escribir? Bueno, lo mismo que tenemos ya los párrafos anteriores, ¿sí? Pero la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el porcentaje de defectuosos? 4,5%. No, porque es el 1% del 25%. A ver, tendríamos eso, ¿no es cierto? N produce el 25%, M el 45% de los productos y N produce el 30% de todos los productos de la empresa. ¿Está bien? ¿Entiende bien? De ese 25%, el 1% es defectuoso y es generado por N. ¿Sí? De ese 45% que produce M, el 2% es defectuoso. Y del 30% que produce N, el 1,5% es defectuoso. Entonces, si yo les pregunto cuál es el porcentaje defectuoso, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? Díganme los números y la operatoria que harían. Yo voy a anotar. O sea, sí, ¿Cómo sería? A ver, sí. le sacaría el 1% al 25%. 1% de 25. O Exacto. 25. ¿Sí? Lo Después, múltiplo, me imagino, ¿no? sí, Ya. y después más, como 2% de 45, más el 3, 1.5, exacto, 1,5% de 30. Sí. ¿Sí o no? Y ahí tendría una ¿Verdad? probabilidad de... Ahora escribámoslo en el lenguaje que construimos hace un rato. ¿Quién es el espacio muestral acá? Voy a poner esto en un marquito y después lo vamos a ver, ¿ya? ¿Quién es el espacio muestral acá? ¿De qué estamos hablando? De los productos de esta empresa, ¿no es cierto? Así que nuestro espacio muestral es todos los productos de esa empresa. ¿Sí? Entonces, omega es el conjunto total de productos de la empresa. ¿Sí o no? ¿Existe alguna partición que ustedes puedan vislumbrar? las máquinas. Claro, lo que producen cada máquina. Entonces voy a decir L es el evento de los productos generados por la máquina L. que corresponde al 25%. ¿Sí? Ajá. M va a ser el conjunto de los productos generados por la máquina M. Y N es el conjunto de los productos generados por la máquina E. ¿Sí? ¿Ves? ¿Conozco la probabilidad de sacar un producto y que sea producido por L? ¿Cuál es la probabilidad de L? Es 25%, ¿sí? 0,25.
la probabilidad de M, 0,45. 0,45. Y la probabilidad de N, 0,3. 0,3. ¿Sí? Y tenemos un evento adicional, ¿no? Además de los productos que son generados por L, M y N. ¿Quiénes son esos productos? Los defectuosos. Entonces D va a ser entonces el producto defectuoso. Y cuando decimos cuál es la probabilidad de que sea defectuoso, lo que tenemos que calcular es la probabilidad de D. Entonces la probabilidad de D sería entonces la probabilidad de B dado L por la probabilidad de L, es decir, la probabilidad de que salga un defectuoso, de que ese defectuoso haya sido generado por L, más la probabilidad de que sea defectuoso y haya sido generado por M, por la probabilidad de M, más la probabilidad de que sea defectuoso y haya sido generado por N, por la probabilidad de que saquemos un producto. ¿Sí? ¿Cuánto vale la probabilidad de los defectuosos generados por L? 0,0025. 2%. O sea, no, ¿cuánto dijimos? 1%. ¿Sí? 1%. La probabilidad de L, Un 2. 25. 25. Así que tengo acá 1% por 25. 25%. Más 2% por, por 45. finalmente, 1,5% ¿sí? Bueno, es decir, entonces, lo que hemos generado entonces es un concepto muchísimo más amplio en donde, por supuesto, estos conceptos elementales caen, ¿no? Pueden ser resueltos. ¿Sí? Así que, por lo tanto, tenemos acá un ejemplo en donde observamos, ¿no es cierto?, lo que vamos a entender primero por una partición. ¿Sí? Y para poder saber cuál es la partición, primero tenemos que saber quién es el espacio muestral. O sea, de quién estamos hablando en este problema, en esta circunstancia. ¿Sí? Y después de eso, verificar entonces acaso tenemos alguna partición a la cual les conocemos sus medidas de probabilidad. Si no conocemos su medida de probabilidad, no nos sirve de nada porque no podemos calcular entonces estos valores, ¿cierto? ¿Sí? Así que por lo tanto no es una buena posibilidad, ¿no es cierto?, de utilizar esas particiones a las cuales no les conocemos su medida de probabilidad. Además de ser una partición, tenemos que conocer sus medidas de probabilidad. ¿Está bien? Sí. Ahí tenemos entonces un ejemplo entonces que tiene que ver con esta idea, ¿no es cierto?, que es lo que vamos a llamar entonces las probabilidades totales. ¿Ya? Muy bien. Y acá está entonces la definición de lo que vamos a entender por una partición. Fijan que si ustedes unen todas las partes va a ser entonces el espacio muestral, y si intersecto cualquier par de estas particiones me va a tener que dar vacío, si no tienen elementos comunes entre ellos. Y lo que nosotros acabamos de destacar, ¿no es cierto?, es que cualquier evento sacado de ese espacio muestral se puede escribir entonces de esta manera, en términos de las medidas o la probabilidad, ¿no es cierto?, de las particiones. ¿Sí? Así que podemos entonces determinar perfectamente entonces la medida de cualquier evento de A en términos de las medidas de los eventos que pertenecen a la partición. ¿Sí? Muy bien. Y acá entonces emerge un teorema que es muy importante, que es, fíjense cómo está descrito en el lado izquierdo. ¿Qué dice el lado izquierdo? A ver cómo le dirían ustedes el lado izquierdo. Quiero que me diga la probabilidad condicional. Les pedí cuando entramos acá que me dijeran qué medía la probabilidad condicional. La probabilidad que pasara EI, si pasaba A o no. Claro, el efecto que provocaba A sobre eso. Exacto. Es decir, en el fondo lo que estamos acá midiendo es el efecto que provoca un evento cualquiera sobre alguna de las partes de la partición. Cuando eso acontece, entonces ustedes tienen que recurrir al teorema de Bayes. ¿Sí? Si ustedes quieren medir el efecto que provoca un evento sobre una de las partes, entonces tienen que usar el teorema de Bayes. La igualdad es trivial. ¿Ya? La igualdad es trivial.
Pero fíjense que a pesar de que es trivial, esta noción, esta idea, genera toda una estadística distinta. Se llama la estadística bayesiana. Así que es una herramienta muy poderosa, ¿ya? Pero tiene una visión, ¿no es cierto? Una posición, una disposición del lenguaje hacia otras direcciones, ¿ya? Entonces, observen lo siguiente, ¿perdón? ¿A qué se refiere con eso? Que en el caso de la estadística bayesiana, se asume que hay ciertas previas medidas de algunos eventos, Ya. ¿no? Que se llaman entonces la probabilidad previa, ¿no? Que están antes, ¿no es cierto?, de hacer todas las medidas, ¿no? Y de acuerdo con esa, uno mide entonces cómo van cambiando las cosas, ¿no? A través entonces de esas medidas originales, ¿no? Ya. Veamos entonces para que vean entonces la igualdad de estas dos expresiones. Fíjense lo que significaba la probabilidad de A dado E sub I por la probabilidad de sub I, es decir, el número 2. ¿Cómo escribo la probabilidad condicional de A dado E sub I? De acuerdo con nuestra definición es la probabilidad de A inter E sub I, ¿está bien o no? Dividido por la probabilidad de sub I, ¿no? Sí. A ver si la multiplico por la probabilidad de sub I, eso me queda entonces que es igual a la probabilidad de A inter sub I. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Esto es lo que queda en el numerador. ¿Sí? El denominador, la suma de la probabilidad de A dado E sub I por la probabilidad de sub I, cuando iba desde 1 hasta n, eso es lo mismo que la probabilidad de A, por lo que hicimos en el caso anterior, ¿no? Recuerden que el teorema o la proposición de probabilidades totales era eso, ¿no? Ujú. ¿Ven? ¿Sí? Sí, sí. Y por lo tanto el denominador es la probabilidad de A. Así que ¿cómo nos queda este cociente? La probabilidad entonces de A dado E sub I por la probabilidad de sub I todo partido por la suma de la probabilidad de A dado E sub I por la probabilidad de sub I, con I desde 1 hasta n, sería entonces igual a la parte de arriba nos quedó la probabilidad de A inter E sub I. Y la parte de abajo nos quedó la probabilidad de Eso. A. Y eso es la probabilidad condicional de A dado E sub I dado A, ¿cierto? Es la probabilidad entonces de E sub I dado. Y esto es justamente lo mismo. ¿Bien? Ah, bueno. ¿Sí? Así que un juego de símbolos más, ¿sí? ¿Ven? Pero tiene en el fondo, ¿no es cierto?, Un sustento. un poderoso poder de mirar las cosas de un modo un poquito diferente, ¿sí? ¿Ven? Que en algunas circunstancias Sí. van a ser de mucha utilidad, ¿ya? Muy bien, ¿cómo podríamos utilizar este problema? Veamos la parte B del mismo problema de las máquinas, ¿ya? Ya habíamos dicho que nuestro espacio muestral es el conjunto total de los productos de la empresa, que L, M y N, que eran los productos generados por la máquina L, M y N respectivamente, era la partición, y conocíamos las probabilidades de las particiones. Entonces, dada esa circunstancia, nos pregunta lo siguiente: si un producto es extraído y resulta ser defectuoso, ¿cuál es la probabilidad que provenga de M? Veamos entonces cómo escribimos ese párrafo en términos de nuestro lenguaje. Un 0,9. ¿Qué es lo que sabemos del párrafo contenido en el punto B? ¿Qué es lo que sabemos? Estamos ciertos de que es así. La probabilidad de los defectuosos. No. ¿Qué es lo que he hecho en la parte B? ¿Qué he hecho? ¿Cuál ha sido la acción? He sacado un Defectuosos. producto. Y estoy cierto que ese producto es Defecto. defectuoso. ¿Sí? Lo que quiero saber es si es generado por L, por M o por N. En este caso por generado por ok. M. ¿Cómo escriben eso entonces? Sí, si un producto es exacto.
O sea, tengo que primero saber la cantidad total de los productos defectuosos y ahí No. tiene esa cantidad total de No. Lo que yo quiero es que tú me escribas simbólicamente esa frase. Ah, bien. ¿Quién sería la condición ahí? La condición siempre es lo que yo tengo certeza. O sea, que sea defectuoso. Que sea defectuoso. Es decir, el que va abajo entonces sería Defectuoso. Y el que va arriba El total nomás, pum. sería el tipo de producto, Tipo ¿no es de cierto? producto. Y en este caso sería M. M. Es decir, la parte B nos está pidiendo entonces que calculemos la probabilidad de que, dado que es defectuoso, provenga de M. ¿sí? Por lo tanto, lo que estamos calculando acá entonces es la probabilidad del efecto que provoca un evento cualquiera sobre una de las partes, porque yo sé que M es una parte de la partición, ¿no?, que hemos definido, ¿sí? Por lo tanto, como estoy intentando medir el efecto que provoca un evento cualquiera sobre una de las partes de la partición, entonces voy a usar el teorema de Bayes. ¿Y qué dice el teorema de Bayes? El teorema de Bayes dice entonces, de vuelta a esto, multiplíquelo por la probabilidad del evento de la partición y divídalo por la probabilidad de la característica, o sea, de la probabilidad del evento condicionante, ¿no? Ajá. Pero, claro, como que eso iba de yo, pero no sabía escribir. ¿Perdón? No, nada, que como que uno por lógica lo puede sacar, pero como que, claro, escribir eso es como ¿Ves? el número. ¿Lo podría repetir, profe, por favor? Claro, la primera cosa que tú tienes que saber es escribir lo que quieres medir. En este caso, queremos medir una probabilidad condicional, en donde tenemos que decidir quién es la condición, y eso lo revela cuál de los eventos que están involucrados en lo que estoy preguntando tenemos certeza. ¿Sí? Y acá lo que tenemos certeza es que el producto extraído es defectuoso. ¿Sí? Y lo que no tengo certeza es saber si acaso es producido por M o no. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, eso es lo que voy a poner entonces en la parte superior. La parte superior entonces pongo la probabilidad del evento por el cual no tengo certeza, y en la parte de abajo del slash pongo entonces el evento por el cual yo sé que ese evento es el que estoy preguntando, ¿no? Tengo certeza de él. La definición original. Exactamente, ¿sí? ¿Ves? Muy bien. Como lo que he escrito acá, ¿no es cierto?, estoy preguntando el efecto que provoca un evento cualquiera sobre una de las partes de la partición, porque yo ya he descubierto, ¿no es cierto?, que L, M y N son una partición, constituyen una partición. Por lo tanto, estoy preguntando el efecto que provoca un evento cualquiera sobre una de las partes. ¿Sí? Cuando eso ocurre, significa entonces que tengo que usar el teorema de Bayes. Y eso entonces es, uno da vuelta a esto, D dado M, multiplica por la probabilidad de M, ¿sí?, por la probabilidad que era por el cual entonces voy a calcular cierto grado de incerteza, ¿no es cierto?, que pertenezca a ese grupo de M, y divido por la probabilidad de la condición. ¿Sí? Bueno, y estos valores ya los tengo. La probabilidad de D dado M, ¿cuánto vale? ¿De dado M? ¿Sí? 0,009. 2 por 0,45. 2% Por 45%. por 45% dividido por la probabilidad de D, que es la suma de que está allá abajo, ¿no es cierto? Que yo puse ahí en el 1% por 25% más 2%. 2% Por 45%. por 45% Más 1,5% por 30%. exactamente, 1,5% por 100%. ¿Sí? Y eso entonces es la respuesta entonces a ese problema. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Observen que he intentado hacerles notar lo importante que es cómo se escribe o transcribe más bien, ¿no es cierto?, una cierta expresión que hace alusión a una probabilidad condicional. ¿Sí? ¿Cómo se escribe esta? ¿Está bien? Entonces uno tiene que saber, ¿no es cierto?, cuál es o sobre qué cosas tengo certeza de que efectivamente
está aconteciendo y cuál es el evento al cual yo le quiero calcular su probabilidad. ¿Sí? ¿Está bien? Eso entonces es la primera cosa entonces que ustedes tienen que decir. Bueno, previamente tienen que saber quién es el espacio muestral y después entonces quién es, si hay una partición, quién constituye la partición y definitivamente entonces después hacer los cálculos en términos de esa partición. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Damos el ejemplo de que vemos acá. Es muy importante entonces también que las preguntas o los problemas que se generen tengan cierta claridad, de tal manera de que uno pueda realmente transcribirlo, ¿no es cierto?, en una forma correcta, ¿sí? Claro. Entonces, por ejemplo, un monedero, digamos, tiene dos, ¿cómo podríamos llamarle? Dos Espacio. espacios. Si a alguien se le ocurre como, en lugar de decir espacio, podemos decir compartimento. Sí, ¿no? Tiene dos compartimentos. ¿No? Tiene dos compartimentos, ¿sí? ¿No? En el primer compartimento hay 3 monedas de 100 pesos y 4 monedas de 500 pesos. ¿Sí? En el segundo compartimento hay 5 monedas de 100 pesos y 4 monedas de 500. ¿Ya? 4 monedas de 500. Se extrae una moneda al azar. Una moneda al azar que resulta ser de 500 pesos. Resulta ser de 500 pesos. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad que provenga del segundo compartimento? ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Entonces, vamos a responder esta pregunta respondiendo previamente algunas otras. Entonces, primero, paso 1. ¿Quién es el espacio muestral? La billetera. No. ¿Quién es el espacio muestral? Después, paso 2. Espacio para que poner la respuesta. Paso 2. ¿Existe alguna partición? ¿Y cuál es? Profe, dice se extrae una moneda al azar que resulta ser De de 500. De 500 pesos, ¿sí? 500 pesos. Ah, ya. Sí. Porque hay monedas solamente de 100 y de 500. ¿Ves? ¿Ves? ¿Existe una partición? ¿Y cuáles son? ¿Quién constituye esa partición? Sí que existe. Y paso 3. Responder la pregunta
el problema según paso 1 y 2. ¿Bien? Entonces tenemos un monedero que tiene dos compartimentos. En el primer compartimento hay 3 monedas de 100 pesos y 4 monedas de 500. En el segundo compartimento hay 5 monedas de 100 pesos y 4 monedas de 500. Se extrae una moneda al azar que resulta ser de 500 pesos. ¿Cuál es la probabilidad que provenga del segundo compartimento? La misma que la del primero. Es la misma. No, como. No, que son, No. son dos. Primero, a ver, ¿quién es el espacio muestral acá? El monedero. No exactamente. No. Los dos compartimentos. No. Es que sacó una moneda de 500, entonces son solo las monedas de 500. Las monedas que hay en Seis el, monedas. en el monedero. ¿Sí? Entonces, ese es el espacio muestral. Entonces, las monedas del monedero. ¿Sí? Las monedas del monedero. ¿Está bien? Eso entonces son nuestras. ¿Hay alguna partición acá? Sí. Claro. Sí, el compartimento 1 y 2. El compartimento 1 y el compartimento 2. 2. Entonces acá tenemos C. C1, que sería el compartimento 1. Y C2, que sería el compartimento 2. ¿Sí? Ahora, ¿cómo describimos la pregunta que queremos resolver en términos del paso 1 y paso 2? Si está una moneda de... Ah, no. Que resulta ser de 500. Entonces tenemos 3 eventos, ¿no es cierto?, en este problema: pertenecer al compartimento 1, pertenecer al compartimento 2, y la tercera es ser una moneda de 500. 500 pesos. ¿Vale? Ser una moneda de 500 pesos. Muy bien, entonces tenemos Q, ser una moneda de 500 pesos. ¿Eh? Ahí tenemos entonces C1, que es pertenecer al compartimento 1, C2, pertenecer al compartimento 2, y Q, ser una moneda de 500. 500 pesos. ¿Ya? ¿Cómo describimos? Se crea una moneda al azar que resulta ser de 500. ¿Cuál es la probabilidad que provenga del compartimento 2? ¿Cómo escribo eso? Probabilidad. ¿Qué es lo que tenemos certeza? ¿Ah? Que es una moneda de 500. Que es una moneda de 500. Así que por lo tanto tenemos el slash y bajo el slash ponemos Q. 500. ¿Y qué es lo que no tenemos certeza? C2. Que sea Sí. del compartimento C2. 2. Es decir, lo que queremos calcular, ¿no es cierto?, es la probabilidad de que C2 sobre. ahí hice 2, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que queremos calcular, ¿sí? Dado que es de 500, ¿cuál es la probabilidad de que sea del compartimento 2? Ujú. ¿Eh? Ujú. Muy bien, hágalo. Entonces ya tenemos que nos dicen entonces, quiero ver el efecto que provoca este evento sobre una de las partes de la partición. Por lo tanto, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tengo que usar? Valles. Teorema de Bayes. A ver cómo le resulta, y ahí vamos a ver algunas pequeñas situaciones en las cuales no es lo mismo, o sea, no tienen la misma medida, ¿no es cierto?, pertenecer al compartimento 1 que pertenecer al compartimento 2. ¿Ya? ¿Ok?
No, que ni siquiera me deja entrar. No me deja entrar. ¿Ahora? Paula. Oiga. Pero... son 4 y 4 monedas que pertenezcan a la educación. Cuatro y 3 Entonces, ¿cuánto quedaría esto? De son... acuerdo con el teorema de Bayes, sería igual entonces a, eso se da vuelta, Sí, eso sería la probabilidad de Q2 sobre sobre C, de Q sobre C2. Sí, por la probabilidad de todo. por la probabilidad de Q1, por la probabilidad de C2 acá, Claro, pero y yo por la probabilidad de Q, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿cómo calculamos la probabilidad de Q? Son 8 Como es un sobre... evento cualquiera, vamos a medirlo en términos de las particiones. En este caso sería compartimento 1 y compartimento 2. Sería la probabilidad de Q dado que pertenece al compartimento 1 por la probabilidad del compartimento 1 más la probabilidad de Q del compartimento 2 por la probabilidad de pertenecer al compartimento 2. ¿sí? ¿Te ves? Ujú. Muy bien. Acá vamos a tener entonces algunas pequeñas confusiones que vamos a aclararlas casi inmediatamente. ¿Ya? ¿Qué significa P de Q dado C2? Saqué una moneda que estaba en el compartimento 2 y quiero saber cuál es la probabilidad de que esa moneda que saqué del compartimento 2 es. De 500. Eso se lee entonces, esto que está acá, ¿no es cierto? Esto que está ahí, se lee entonces los eventos siguientes. Se extrajo una moneda del compartimento 2. Quiero saber cuál es la probabilidad de que sea de 500. ¿Cuál es la respuesta? 4 sobre 9. Esa es la probabilidad de que Q dado C2 sería igual a ¿cuánto? A 4 sobre 9. ¿Cuántos tenemos en compartimento 2? ¿Cuántas monedas de 500 tenemos? Tenemos 4. Y 9 monedas en total. Ah, ya, 4 y 9, ¿cierto? ¿4 y 9? Ujú. Sí, 4 no. 4 y 9, ¿sí? ¿Ves? 4. Ya tenemos ese, ahora necesitamos calcular la probabilidad de Q dado C1. ¿Cuál es, dado que saca una moneda del compartimento 1 para la probabilidad que sea 500? El compartimento 1 hay 4 sobre 7. 4 sobre 7. 4 séptimos, ¿cierto? Sí. 4 séptimos. Y acá viene la dificultad. ¿Cuál es la probabilidad de escoger el compartimento 1? ¿Cuál es la probabilidad de C1? 7 de 16. ¿Por qué?
porque son 7 monedas las que tiene el compartimento 1 de un Sí. total de 16. ¿Ves? No es un medio. Claro. ¿Ves? ¿Sí? Porque acá el espacio muestral está siendo definido en términos de las monedas. ¿Y cómo distribuimos esas monedas en los distintos compartimentos? Eso hace entonces que los compartimentos ya dejan de tener, ¿no es cierto?, la misma probabilidad. Ujú. ¿Sí? ¿Bien? Así que por lo tanto, en términos de las monedas sería, ¿cuál es la probabilidad C1 entonces de escoger C1? ¿Cuántas monedas tengo ahí en C1? 7 sobre 16. Sí. 7, 16 avos, Ajá. 7 16 avos. ¿Los 14 son? No, pues 16. 9 monedas y 7 monedas. Y la probabilidad de C2 9 de 16. es 9 16 avos, ¿cierto? Ujú. Ya, Sí. pero y el resto hay que ponerlo entonces en esa ecuación. ¿Sí? A ver. Fíjense que este problema se podría mirar de la siguiente manera. Como una tabla de doble entrada, en donde acá están las monedas y acá están los compartimentos. ¿Sí? Entonces acá tengo compartimento 1, acá tengo compartimento 2. Acá tengo las monedas que son de 100 pesos y de 500 pesos. ¿Están de acuerdo, no? Sí. Acá tengo la marginal. En el compartimento 1, ¿cuántas monedas tengo de 100 pesos? 3. 3. De 500. 4. En el compartimento 2, ¿cuántas monedas de 100 pesos tengo? 5. ¿Y de 500? 4 16. ¿Ve? 0,25. Entonces, la frecuencia Y esto se divide. relativa marginal de los compartimentos es lo que llamamos la probabilidad de escoger ese compartimento. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuántas monedas en total tenemos? 16. Entonces, la probabilidad de sacar una moneda de 16 y que sea el compartimento 1 es 3 16avos, 4 16avos de 17.500 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ujú. Y el sacar una moneda de 100 pesos, ¿cuál es su probabilidad? 7 sobre 16. 8, ¿no es cierto? 8. 8 16avos, ¿sí? Y sacar de 500, 8. 8 16avos. Sacar una moneda del compartimento 1, ¿cuánto es? 7 16avos, 9. 16. Que son entonces esos valores. ¿Se entiende? Ujú. Profesor, por esa razón entonces es muy importante que ustedes tengan claro quién es el espacio muestral, decidan cuáles son los eventos que están involucrados en el problema y decidan además cuál de todos ellos constituyen, ¿no es cierto?, una partición de ese espacio muestral. Y después entonces describir todo el problema en términos de esas ideas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero... El P del C1 era la frecuencia relativa marginal, Claro, mirada desde este punto de vista, desde un punto de vista en donde tenemos dos variables, ¿no es cierto?, que sería el tipo de compartimento y el tipo de moneda. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces tenemos dos variables. Y si la miramos utilizando, ¿no es cierto?, la noción de estadística bivariada, ¿sí?, de la estadística bivariada, entonces el número de monedas de 100 pesos en el compartimento 1 son 3, número de monedas de 500 pesos en el compartimento 1 son 4 y así sucesivamente con el compartimento 1, ¿sí? Y por lo tanto yo puedo calcular, ¿no es cierto?, las frecuencias de cada una de esas celdas, ¿sí? Las marginales de los compartimentos entonces vienen siendo, ¿no es cierto?, la medida de probabilidad, ¿sí? Recuerden que una de las primeras medidas de probabilidad que definimos era lo que llamamos la equiprobabilidad. ¿Y qué es lo que era la equiprobabilidad? Modelaba esencialmente entonces la frecuencia relativa. ¿Está bien? La frecuencia relativa cuando usábamos, ¿no es cierto?, agrupábamos nuestros datos, ¿no es cierto?, en términos de clase, ¿sí?, clasificados. Así que por lo tanto, eso es entonces lo que nosotros vamos a entender, ¿sí? ¿Ya? Ahora, una cosa importante acá es que cuando yo lanzo una moneda 10 veces, ¿sí?, 10 veces,
seguramente van a salir 3 caras y 7 sellos, por ejemplo. ¿Sí? El lanzo 100 veces, a lo mejor me van a salir 80 veces, ¿no es cierto?, cara, 20 veces sello. ¿Sí? Si la lanzo 1000 veces, a lo mejor me van a salir 900 veces sello y 100 veces cara. Si la lanzo 10.000 veces, a lo mejor me van a salir 450 veces, o sea, 4.500 veces sello y 5.500 veces cara. Si la lanzo 1.000.000 de veces, ¿no es cierto?, lo más probable es que me aparezca, ¿no es cierto?, 400, ¿cuánto dije? ¿10 millones? 100 millones. ¿100 millones? ¿O 1 millón? Un millón. Un millón de veces, ¿no es cierto? A lo mejor me va a salir entonces 450.000 veces, ¿no es cierto? 489.000 veces, ¿no es cierto?, cara, y el resto, ¿no es cierto?, sello. Si lo voy lanzando cada vez más, ¿no es cierto?, Se van a voy ir viendo acortando. entonces que el número, ¿no es cierto?, de caras y sellos van acercándose a Un medio. un 50% cada uno, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es la medida de probabilidad. La medida de probabilidad es la característica que está en la población. Ustedes, al hacer entonces, al determinar una medida de probabilidad, lo que están haciendo es modelando lo que ocurre en la población, ¿no es cierto?, bajo esa característica que ustedes quieren medir. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Así que por lo tanto lo que nosotros estamos construyendo aquí ahora La población. es simplemente, ¿no es cierto?, una versión reducida de lo que acontece en la población respecto de esa característica que me interesa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y lo que sigue, cuando veamos después variables aleatorias, vamos a seguir viendo entonces una forma de modelar o de simular lo que es la población. ¿Sí? Ya no estamos observando, ¿no es cierto?, una muestra, sino que nuestro objetivo es cómo generar, utilizando, ¿no es cierto?, esta simbología, un comportamiento de la población y que sea real. ¿Sí? ¿Ves? Eso entonces es lo que yo requiero entonces llevar a cabo. Con este lenguaje lo que estoy haciendo entonces es modelar lo que acontece en la población de acuerdo a la característica que quiero medir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Así que por lo tanto, estas medidas que yo acabo de calcular acá son medidas que son y que ocurren en la población. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, imaginemos lo siguiente. Imaginemos, como para darles un poco una idea, mejor después lo podemos ver con profundidad, y que fue un problema que surgió cuando hace mucho tiempo hacía este curso, y les pedí a mis alumnos que lanzaran 10 monedas al aire más de 8.000 veces y contabilizaran de esas 10 monedas cuántas salían caras e hicieran entonces el llenado de la tabla: 0 caras, 1 cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras, hasta 10 caras. Esto que está acá significa entonces que de esas más de 8.000 lanzamientos, ¿no es cierto?, supongamos que acá les salieron, qué sé yo, 150. Significa entonces que hubieron, de esos 8.000 y tantos lanzamientos, hubieron 150 lanzamientos en donde ninguna de las monedas salió sello. O sea, salió cara. Todas eran sellos. Vamos a hacer ¿Sí? una campana de Gauss. ¿Está bien? Acá este numerito supongamos que era 348, ¿ya? Entonces, ¿qué significaba ahí? Que hubieron 348 veces de las 8.000, ¿no es cierto?, en la cual entonces una sola moneda de las 10 salió cara. ¿Sí? Después acá, supongamos salió 648, significa entonces que de las 8.000 lanzamientos hubieron 648 veces en donde de las 10 monedas solamente 2 de ellas salieron cara. Todas las demás eran sellos. Y así sucesivamente. ¿Sí?
¿Está bien? Ujú. Bueno, les pedí entonces que hicieran eso. Y trajeron su trabajo a la clase siguiente. Entonces miramos uno de ellos. Y después hicimos el cálculo de cuánto más o menos debiera haber salido, ¿no es cierto? 0 caras, 1 cara, 2 caras, 3 caras, 4 caras, etc. ¿Sí? Y claro, el trabajo del alumno que estaba siendo expuesto, ¿no es cierto? Evidentemente estaba lejos, ¿no es cierto?, de los valores que él había recabado. ¿Qué significaba eso? O sea que Que él inventó los datos. Él inventó los datos, no hizo el experimento. No lanzó las 10 monedas más de 8.000 veces, sino que él dijo, no, ¿qué voy a lanzar yo 8.000 veces? Voy a perder el tiempo en hacer este tipo de tonterías. Voy a inventarlo, voy a ponerle número. Y puso número. Pero resulta que cuando ustedes hacen una experiencia tantas veces repetidas, ¿no es cierto?, los valores no pueden alejarse tanto de estas nociones que son, o de estos valores que son conceptuales o que son simulaciones de lo que nosotros estamos viviendo, ¿no?, la población. No pueden alejarse tanto. Si eso ocurriese, significa entonces que la experiencia está mal hecha o simplemente no se hizo. Y los datos que están allí entonces fueron modelados o inventados. ¿Sí, perdón? una pregunta, pero igual existe una remota posibilidad de que efectivamente esté... No, sobre una cantidad. Es como si yo te dijera después de 10.000 veces de lanzar una moneda al aire, ¿tú crees que te va a salir una cara y todo el resto sello? Es ínfima, pero puede pasar. No. No, porque hay una tendencia. Si tú utilizas una moneda, por supuesto, que no sea inclinada hacia uno de los lados, ¿no es cierto? Es decir, que no sea sesgada, ¿no es cierto? Evidentemente no va a ocurrir eso. No va a ocurrir nunca, ¿no es cierto?, que después de 10.000 lanzamientos de una moneda al aire, te salga una sola vez, ¿no es cierto?, cara y todas las demás sellos. Eso es imposible. No se puede realizar. ¿Está bien? Lo que tiene que ocurrir es que en la medida que tú vas aumentando el número de experiencias, el número de caras y el número de sellos tienen que comenzar a equipararse. ¿Sí? ¿Está bien? Si eso no ocurre, significa que algo anda mal, ¿no es cierto?, en la experiencia. O es la moneda, ¿no es cierto?, o tú estás haciendo, ¿no es cierto?, el proceso de lanzar la moneda con tal fuerza, de tal manera que siempre te caiga a cara, ¿no? Ah, claro. ¿Está bien? ¿Sí? Lo cual también se puede hacer, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, eso es lo que se entiende como una ecuación diferencial, ¿no? Con condiciones iniciales. Si yo le doy, ¿no es cierto?, a una moneda, ¿no es cierto?, un efecto, ¿sí? Que quiere 4 veces y caiga siempre. Claro, le doy un efecto. O sea, con ese efecto me va a salir sello. Entonces voy a hacerlo 2 veces. Sello, ¿no? Entonces, cuando aprendo a hacer cuánto es el impulso que tengo que dar, ¿no es cierto?, a esta moneda para que me salga sello, entonces ahí ya no hay azar. Ya no hay azar. Porque tú has intervenido, ¿no es cierto?, el proceso utilizando entonces estrategias distintas. ¿Bien? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ya, pues nos vemos entonces en un rato más. ¿Qué era eso?